esté yendo bien, y los que trabajan también, a todos nuestros hermanos que estén teniendo una buena semana. Hermanos, esta semana vamos a estar viendo en el libro de los Hechos, ya hemos visto el capítulo 22 y cerramos con el capítulo 22, hermanos, la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo entonces lo que comprendía en cómo el apóstol Pablo relataba su conversión, ¿no es cierto?, frente a los varones que estaban ahí, presentó él su defensa ante aquellas personas, ante aquellos varones en Jerusalén, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo relataba su conversión, desde el comienzo hasta el final, desde el comienzo hasta ese momento en el que él se encontraba, incluso relatando aquel momento, ¿no es cierto?, en el que él se encontraba persiguiendo a Esteban, relataba incluso aquello. Y finalizamos, ¿no es cierto?, el capítulo, este capítulo, cuando el apóstol Pablo es azotado, ¿no es cierto?, es maltratado por el centurión, y el centurión, el apóstol Pablo le comenta al centurión: ¿os es lícito maltratar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y cuando el centurión oye esto, nos dice la escritura, fue y dio aviso al tribuno diciendo, Román, diciendo, ¿qué vas a hacer porque este hombre es ciudadano romano? Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Y el tribuno respondió, ¿no es cierto?, que con gran suma adquirió esa ciudadanía. Entonces Pablo dijo que él lo era de nacimiento. Y así es como a él, ¿no es cierto?, se le debe dar un trato más especial porque él tenía una ciudadanía, ¿no es cierto?, importante, una ciudadanía romana, ¿ya? Los centuriones no podían tratarlo como a un extranjero, ¿no es cierto? No podían tratarlo como una nación esclava, o sea, una nación subyugada por el imperio, ¿no es cierto? Debían tratarlo con todos sus derechos. Entonces, nos dice al final, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, le soltó las cadenas, mandó venir los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y acá, ¿no es cierto, hermanos? Vamos a estar viendo el capítulo 23 que voy a comenzar a leer desde ahora. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo les dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceo y otra fariseo, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande distensión en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó a que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo,
pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid del tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó a que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole la mano y retirándose aparte le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 60 jinetes y 200 lanceros para que fuesen a Cesarea, hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio, Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te diré cuando vengan tus acusadores. Y mandó a que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, hermanos, en esta tarde noche. Y hemos leído este capítulo, ¿no es cierto? El capítulo 23 del libro de los Hechos, y comienza con un hecho muy llamativo. A mí me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Que el apóstol Pablo empieza, ¿no es cierto?, con un gran problema, con un gran pleito ahí. eh, y con una gran injusticia de parte del sumo sacerdote Ananías. ¿Por qué? Él ordenó que le golpeasen en la boca. El apóstol Pablo, ante esto, le dijo, ¿no es cierto? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, ¿no es cierto? Y le dice: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas a golpear, ¿no es cierto? El hecho de que le golpeara de esta forma era injusto. Sabemos que era injusto, ¿no es cierto? Pero los que estaban presentes allí dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y el apóstol Pablo, un conocedor realmente de la ley y de la tradición judía, él dice: no sabía que él era el sumo sacerdote, pues escrito está:
no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo no tenía intención de pasar a llevar la ley, ¿no es cierto? No tenía intención em, de injuriar contra un líder, ¿no es cierto?, del pueblo. Sin embargo, lo que él estaba haciendo era una injusticia y de hecho quebrantaba la ley, pero el apóstol Pablo no pretendía quebrantarla, ¿no es cierto? Luego vemos otro hecho que también me llama la atención y que también podemos comentar, hermano, aquí a lo mejor Patricio, mi papá me pueden ayudar y podrán explayarse mucho más en este hecho, pero vemos que el apóstol Pablo observa, ¿no es cierto?, nota que una parte de los que se encontraban allí eran saduceos y otra parte era fariseo, ¿no es cierto? Y ante eso, él se pone a hablar de qué? De la resurrección de los muertos, ¿no es cierto? De la resurrección de los muertos, dado que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí, y los fariseos sí. Entonces, a lo mejor ahí también pueden enseñar el dato, ¿no es cierto? O por qué los fariseos eh, creían diferente a los saduceos. Eso yo también lo sé, pero a lo mejor Patricio, mi papá pueden explicarlo de una mejor manera, ¿no es cierto? Pero, em, pero este hecho, ¿no es cierto?, hace que haya disensión entre las mismas personas que acusaban al apóstol Pablo. Y de esta forma el apóstol Pablo pone a los fariseos también como de su lado, por así decirlo, y hace que el foco se desplace de él hacia su disputa interna, ¿cierto? Su disputa interna. Luego se le presenta al Señor, ¿no es cierto? Y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y el Señor le revela sus propósitos a Pablo también, el propósito que ha tenido en todo lo que el apóstol Pablo ha vivido hasta ahora y también, aparte de testificar en Jerusalén, iba a testificar acerca de él en Roma. Muy bien, hermanos, con esto dejo el micrófono disponible para que puedan compartir también acerca de este capítulo. Muy bien, hermano, yo quiero hacer un alcance solamente y que vayan participando los demás. Cuando leemos el capítulo 23 está ligado al 22, cuando Pablo relata su conversión y declara su ciudadanía romana, eh, que él no la ha ganado, no la ha comprado, sino que él es de nacimiento ciudadano romano. Y cuando se presenta, sigue el litigio con, eh, con Pablo, cuando se presentan allí en el concilio y está el sumo sacerdote Ananías, que ordenó que le golpeasen en la boca. Y Pablo, cuando leemos esto, me imagino que el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote no estaba vestido con las vestiduras sacerdotales, sino que podríamos decir de que andaba de civil, con ropas comunes y corrientes, porque el apóstol Pablo le hubiera identificado inmediatamente si él hubiera estado con su vestuario como sumo sacerdote. Y Pablo hace una defensa allí y le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear. Y bueno, ahí hace su defensa y los demás le increpan diciendo, identificando al sumo sacerdote como una injuria. Y Pablo dice, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote,
pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y como decía Felipe, el apóstol Pablo, un conocedor de la ley, se excusa allí delante de todo. Pero en una manera inteligente, Pablo, notando que una parte era de saduceos y una parte de saduceos y otra de fariseos, allí aprovecha esa instancia para defenderse, para bajar el perfil de su situación. Yo lo veo así de una manera inteligente. El apóstol Pablo lo hace. Y dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando expone su causa, allí los saduceos que dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman, ahí se produce la disensión, hay una gran discusión en la asamblea, y la asamblea se divide. Allí ya deja de tomar protagonismo el apóstol Pablo, sino más bien lo que vemos allí es que cada uno va a querer exponer sus principios, va a querer exponer lo que ellos creen. Hay un gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y el apóstol Pablo, inteligentemente, es que él gana defensa de parte de los fariseos. Ya está ganando el apoyo de la mitad de la asamblea allí reunida. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y allí el apóstol Pablo, podemos decir de que sale airoso de esta confrontación, de esta disensión, y más aún cuando el Señor en la misma noche, a la noche siguiente, el Señor le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y el Señor está usando a Pablo en la predicación y en la exposición y presentando a la persona del Señor Jesucristo. Y así se cumple el propósito que tenía el Señor con Pablo cuando le había hablado a Ananías, allí en los primeros capítulos, que sería puesto delante de reyes y delante del pueblo para dar testimonio acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y cuando allí hay un complot contra Pablo queriendo matarle, es que el Señor toma los medios, toma los recursos, sabiendo que le iban a matar. El sobrino de Pablo es el que da el aviso y es sacado allí Pablo, porque dice el verso 16, el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y allí se le presta la ayuda y es librado. Pablo, llamando a uno de los centuriones, y se crea todo esto para que cumpliera lo que se había dicho. Pues se sabía perfectamente que Pablo no iba a morir en esa instancia, por lo que se pone en el verso 11. El verso 11, cuando el Señor le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y el Señor le habla de que él debía testificar en Roma. Así que sabemos perfectamente, al recibir el testimonio del Señor, que Pablo no moriría allí por mucho complot que hubiera
Pablo sería librado de la muerte. Y yo no sé si hay otro de los hermanos aquí en la plataforma que quiera participar. Le cedo el micrófono. Sí, solo quería añadir como un dato respecto a la diferencia entre fariseos y saduceos. Quiero compartir pantalla para mostrar esto está en un libro que me acuerdo que revisamos hace tiempo para estudiar acerca del canon bíblico, pero en esta parte se refiere a saduceo y fariseo. Y hace como una comparación lado a lado de lo que en general creían uno y otro. A la izquierda tenemos los saduceos y a la derecha tenemos los fariseos y en algunos aspectos los esenios. Entonces tenemos que los saduceos, por ejemplo, eran partidarios de Roma, estaban más relacionados con la clase política, por así decirlo, de aquel entonces, se relacionaban bastante con las autoridades romanas. Los fariseos eran enemigos de Roma, eran como una secta, un grupo religioso más relacionado con el pueblo, con la gente, con la gente común. Los saduceos estaban más afectos al culto en el templo, los fariseos y esenios más despegados del culto en el templo o al templo. Los saduceos, a la izquierda, controlaban el Sanedrín, era este concilio. Los fariseos formaban en el Sanedrín solo una minoría. Tenemos a los saduceos que eran de clase alta o aristocrática, y los fariseos esenios que eran de clase baja, media y baja. Miren, saduceos no creían en la resurrección ni en el más allá. Los saduceos creían en el presente, en la vida dentro de los límites del nacimiento, ¿cierto? Y de la muerte. ¿Cómo entendían la relación con Dios? Bueno, en este mundo no creían en que había vida después de la muerte o que existía la resurrección. Mientras que los fariseos y esenios sí creían en la resurrección y en el más allá. Los saduceos no creían en la venida de un Mesías. Los fariseos sí creían o sí tenían esta esperanza de que un Mesías había de venir. Los saduceos solo admitían como sagrado el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, mientras que los fariseos admitían también como sagrado a los profetas y también a los escritos, como los salmos, es decir, entendían como inspirados, sagrados, todo el Antiguo Testamento, mientras que los saduceos solamente el Pentateuco. Los saduceos eran literalistas en la interpretación de la ley, los fariseos no eran literalistas. Es decir, admitían interpretaciones más alegóricas o figuradas también. Los saduceos no tenían conciencia del fin del mundo, lo que uno sabe, lo que uno se le ha revelado y entiende de que el Señor va a venir, que va a juzgar, que va a renovar las cosas, que va a haber un fin, ¿cierto?, de una era y un cielo nuevo y una tierra nueva. Ellos no lo creían, los saduceos. Y acá los esenios sobre todo sí creían en un fin del mundo y había un conjunto de creencias relacionado con lo escatológico o con el fin del tiempo. En cuanto a la salvación, los saduceos no eran deterministas respecto a la salvación del hombre, es decir, eran más, por así decirlo, más, cultivaban más a lo mejor el tema de la libertad, en la manera en que el hombre elige a Dios, mientras que los fariseos y los esenios sí eran deterministas o sí creían que Dios escogía a las personas para salvación. Entonces, habían diferencias dentro de este concilio. Habían diferencias. A pesar de que estaban juntos en un mismo Sanedrín, tenían claras diferencias. Y esa grieta es la que aprovecha el apóstol Pablo
y no lo hace con algo que es falso, porque él verdaderamente les cuenta que él ha hablado acerca de la resurrección, primero la resurrección del Señor, y, y en ese tema él tiene un punto en común con los fariseos. Para los fariseos no era una herejía hablar de resurrección. Para los saduceos sí era un tema. Entonces él aprovecha esa brecha y genera un debate entre ellos que deja en evidencia realmente los problemas que tenían ellos como concilio. Y eso también le permite a Pablo poder salir de ese contexto, le sacan porque la discusión era tan violenta que temían por la vida de Pablo y lo sacan de ahí. Entonces habían claramente diferencias entre un grupo, entre los saduceos y los fariseos, que el apóstol Pablo conocía muy bien. Y a nosotros se nos da cuenta, por ejemplo, cuando los saduceos van a hablar con el Señor, para debatir, ¿cierto? También le hablan acerca de que si una persona se casa y tiene una esposa y luego tiene otra, bueno, en el cielo, ¿de quién serán? Como queriendo contraargumentar la verdad de la resurrección o de la vida más allá. Y ahí se ve también en lo que creían los saduceos. También esto lo podemos comprobar en los evangelios. Así que la escritura nos muestra esas diferencias. Y el apóstol Pablo las conocía y las aprovecha en este contexto. Eso quería compartir. Muy bien, hermano. No sé si alguien más quiere compartir, hacer alguna otra acotación acerca de este capítulo. Puede hacerlo ahora. Nos queda un tiempo aún. Voy a compartir nuevamente lo que dice este capítulo 23. No sé si algún hermano también quiere compartir algo más. Muy interesante también la acotación de Patricio. Imagino que quedó más o menos clara las diferencias. Bueno, valdría la pena destacar también de que en el Nuevo Testamento, el protagonismo es mayormente de los fariseos que de los saduceos. Los fariseos, ellos comenzaron unos 100 años antes más o menos del nacimiento del Señor y eran los guardianes de los rollos y de los manuscritos antiguos. Ellos cuidaban literalmente allí todos los manuscritos. Ahora, decir fariseo antes del nacimiento del Señor era decir en un sinónimo de santidad, porque eran realmente personas dedicadas al Señor. Ya con el tiempo se va erosionando la fe de los fariseos y queda solamente en algo externo. Por eso el Señor los increpa duramente por ahí, después del capítulo 22 de Mateo, me parece, o más adelante en el 24, cuando le dice: escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, y los increpa duramente acerca de esto. Ahora, en cuanto al Sanedrín, iban en turno. A veces el sumo sacerdote podría ser fariseo y en otras ocasiones de la religión de los saduceos. Y cuando el sumo sacerdote Ananías ordena a todos los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, y Pablo lo ofende al sumo sacerdote, y los que estaban presentes le dicen al sumo sacerdote:
de Dios injurias, porque estaba escrito allí en el Éxodo, en el libro del Éxodo, el capítulo 22, que no debía maldecirse a un príncipe del pueblo. Eran los ungidos de Jehová, literalmente disfrutaban de una cobertura especial de parte del Señor. Como sumo sacerdote, no podría maldecírsele, porque él era el príncipe del pueblo. Y allí es cuando Pablo sale airoso de esta situación, y él se identifica como fariseo e hijo de fariseo, y manifiesta también la esperanza de la resurrección de los muertos que se le estaba juzgando. Esa era la causa de Pablo. Se le juzgaba porque había hablado acerca de la resurrección de los muertos. Y bueno, el relato, bueno, ya lo hemos leído, y los que se conjuran para matarle, podemos añadir que nada le puede suceder a un creyente si no es la voluntad del Señor. Pablo disfrutaba, o sea, él gozaba de la protección del Señor, totalmente, porque lo vemos en el verso 11, que él debía dar testimonio también en Roma. Así que por más que se complotaran contra él, que hubiera un complot contra él, el Señor iba a guardarle. Hay un pasaje allí en el libro de Isaías que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, ni ninguna lengua que se levante contra ti en juicio. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá levantarse contra un hijo de Dios si el creyente está protegido por el Señor? Y eso lo vemos a través de toda la Escritura, y aún en el libro de Job, en los primeros capítulos, cuando el Señor le había rodeado de favor y de cuidado a Job. Y ese era el reclamo de Satanás, recuerdan ustedes. Y aquí también Pablo está disfrutando de la protección del Señor. No sé si alguien más quiere participar. Quedan 5 minutos, hermano. Nos quedan 5 minutos. Hay tiempo. Y bueno, creo que no vamos a terminar el capítulo ahora, no se va a agotar el capítulo, porque hemos llegado solamente hasta el verso 11 y 12. No hemos hablado del complot contra Pablo, sino que hemos tocado solamente hasta el verso 11 y 12. Sí, restaría hablar de eso en la próxima semana, yo creo. Podríamos continuar con lo que nos faltó de este capítulo. Así que muy bien, Claro, hermano. ahora podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué los fariseos creen en la resurrección y los saduceos negaban la resurrección? Si bien se han planteado las diferencias que habían entre los dos, entre las dos, la religión de los saduceos y la religión de los fariseos, cada uno tenía su punto de vista, pero ¿dónde nacen los saduceos? ¿En qué siglo comienzan? ¿Y por qué creen lo que creen? Sería bueno tocar eso también. Los fariseos que eran los que cuidaban los manuscritos y los que guardaban en el templo, servían en el templo, ¿por qué ellos creen en la resurrección?
Y podremos considerar también que el día de hoy también están estas corrientes de pensamiento. Hay personas que no creen en la resurrección. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 15 del libro de Corintios, la carta a los Corintios, es que expone largamente acerca de la resurrección. Y era por esto mismo, porque había una corriente de pensamiento de los saduceos, y el apóstol Pablo aclara y expone largamente en el capítulo 15 acerca de la resurrección de los muertos, que era un tema fuerte en aquel tiempo, porque los saduceos no creían ni en espíritu, ni en resurrección, ni en absolutamente, no creían en lo espiritual. Más bien, solamente en las cosas que se veían, en las cosas presentes. Y es también el pensamiento de muchos en esta época. Aunque no tienen el nombre de saduceo, pero tienen el pensamiento de los saduceos. Así que, y nosotros, los creyentes, podríamos concordar si hubiéramos estado en esa asamblea, allí en aquel día cuando está el apóstol Pablo puesto en juicio, allí en la controversia que había, nosotros hubiéramos estado del lado de Pablo o del lado de los fariseos, por lo que ellos creían, por lo que ellos creían. Ahora, si bien los fariseos tenían una corriente de pensamiento, una doctrina que pudiéramos compartir nosotros, también en su forma de vida eran religiosos solamente, porque el Señor, como mencionaba anteriormente, el Señor los increpó duramente acerca de que eran sepulcros blanqueados por fuera, solamente había un barniz religioso en ellos, pero en el interior de sus corazones no había nada. Solamente era teoría, solo religión. Sí, quería mencionar antes de cerrar, hay un versículo que es súper importante en este pasaje, el 11, cuando la noche siguiente se le presenta al Señor a Pablo. Y eso es un punto, yo creo que central de este pasaje. Se le presenta al Señor, el mismo Señor, y le dice, ten ánimo. El Señor puede decir esto y al mismo momento infundir ánimo. Nosotros podemos decir, anímate o ten ánimo, hermano, pero el decirlo a lo mejor tiene un efecto emocional, pero no podemos fortalecer nosotros con nuestro poder a las personas. Pero el Señor sí puede decirnos, ten ánimo, y el Señor nos fortalece al mismo tiempo. Eso es algo que solo el Señor puede hacer. Nosotros podemos orar por los hermanos para que el Señor los fortalezca y los anime. Pero el Señor le dice, ten ánimo. Ahora, ¿por qué? Porque, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es decir, recupera fuerzas, anímate, tienes que reponerte porque lo mismo que hiciste acá en Jerusalén, lo vas a tener que hacer en Roma. ¿Ya? Entonces el apóstol a lo mejor, imagínense lo cansador, incluso para nosotros sería como traumático vivir todo esto, pero el Señor anima a Pablo, lo recompone, lo fortalece y lo manda a hacer esto mismo a Roma. Entonces ese es un momento importante también en el pasaje que quería mencionar. Muy bien, hermano. Podríamos concluir esto con una oración, el estudio del día de hoy. Oremos, hermano.